vivimos con ansia, dolor, vacíos, angustiados, desolados, decepcionados. Nos abandonamos, nos retiramos, nos dividimos, perdemos la fe. ¿Cuál es el camino? Tenemos hambre y sed de Dios. Jesucristo es el único camino, el único Salvador, la única vida, la única verdad. Consolidemos nuestra fe con Monseñor Felipe Arizmendi. En este programa conozcamos más a fondo los cimientos de nuestra fe católica. Consolidemos nuestra fe. Muy buenas tardes. En el nombre del Señor iniciamos este programa Consolidemos nuestra fe. Soy su servidor, Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas. Y siendo ya las vísperas de la fiesta de la Santísima Trinidad, que celebramos el día de mañana, iniciamos, y les ruego que me acompañen, diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les saludo a ustedes y les agradezco que me permitan compartir este tiempo en este programa. Les saludo a la hermana Cristi, que me acompaña esta tarde, de las hermanas misioneras del Sagrado Corazón y Santa María de Guadalupe. Muchas gracias, hermana. Y gracias a usted que nos invitó, porque así nosotros sentimos mucha alegría de poder participar aquí con ustedes. También un saludo a los 23 grupos que hasta este momento se han anotado. El grupo Emaús, discípulos de Emaús de comunidades eclesiales de base, el grupo María Inés de la Florecilla, el grupo María de Nazaret, el grupo San José de la colonia 31 de Marzo, el grupo Santa María, el grupo Discípulos de Jesús, el grupo María, el grupo Emanuel, a la familia Carpio Molina. Varias familias se han organizado en un grupo. El grupo Piedras de Cristo, el grupo Familia Molina Hernández, al grupo que está en la casa de un servidor, Nuestra Señora de Belén, al grupo Yahvé Sol de Justicia en la parroquia de San Juan Bautista, al grupo de la familia Molina Villafuerte, grupo San Judas Tadeo en el Periférico Norte, al grupo juvenil de misioneros del Sagrado Corazón de Jesús de la parroquia de San Ramón, al grupo de la familia Jiménez Cruz del barrio de Tlaxcala, al grupo de la familia Carpio Molina de Colonia El Relicario, de la misma colonia el grupo de la familia Hernández López, el grupo de la familia de Olga Ramos Estrada en la colonia Santa Cruz de la Garita, el grupo de Argelia Estrada en Lino Morales 18 en Santa Lucía, el grupo de la familia Aguilar Muñoz, el grupo de misioneros laicos del Sagrado Corazón de Jesús y Santa María de Guadalupe. Son los 23 grupos que se han anotado para continuar cerca de nosotros en este programa. Gracias, hermanas y hermanos, y esperamos que el Espíritu Santo nos ilumine y podamos fortalecernos, consolidarnos en nuestra fe. Ese es el objetivo, consolidarnos, hacernos más sólidos en nuestra fe, que no por cualquier problema, que si en el Vaticano hay problemas ya por eso se va a desgastar nuestra fe. No. Nuestra fe está fundamentada en Jesucristo, en la palabra de Dios. Y aunque en la iglesia hubiera fallas, deficiencias, sin embargo somos sólidos en nuestra fe. Ese es el objetivo de nuestro programa. Un saludo también cariñoso a quienes nos siguen por la emisora católica de Comitán. Gracias, doctor Tito, por la facilidad de la sintonía. Igualmente un saludo a quienes nos siguen en la emisora católica de la Trinidad.
Gracias a todos, al Padre Tono y a todos. Mañana es la fiesta del Padre Eternito. Desde aquí nuestra oración, nuestra alabanza al Padre Eternito. Igualmente a Nereo, que desde Comalapa nos sintoniza con la emisora católica propia de allá de Comalapa. Tanto a las personas individualmente que nos siguen como a los grupos que se han formado. Vamos a iniciar también con un canto que les invito que si gustan lo van cantando junto con un servidor. Es muy sencillo y muy conocido. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Es un canto muy bonito. Juntos como hermanos. Este programa lo pueden seguir alguien en su casa individualmente, pero queremos que lo hagamos juntos, en familia o en grupo, en vecinos o en amigos. Miembros de una iglesia, la iglesia de Jesús. Vamos caminando, esta es nuestra vida, vamos caminando al encuentro del Señor. Llena de amor nuestro corazón para que cada día amemos más a nuestros hermanos y que la Santísima Virgen, nuestra Madre del Cielo, nos acompañe y nos guíe para llegar a ti. Muchas gracias, hermana. Para ayudarnos en el desarrollo de estos programas, seguiremos el folleto que escribí que se llama Consolidemos nuestra fe. Ya muchos lo tienen, ojalá todos lo tuvieran para seguir mejor los temas, pues nos servirá como libro de texto. Si no lo tienen, lo pueden comprar. Cuesta apenas 10 pesos o en esta emisora o en la curia diocesana o en las librerías de la Merced y del seminario aquí en San Cristóbal. Para quienes nos siguen en Comitán, en la Trinitaria o en Comalapa, lo pueden solicitar a sus párrocos para que ellos lo puedan facilitar para ustedes. O también lo pueden bajar gratuitamente de la página de la diócesis, www.diocesidessancristobal.com.mx. También nos pueden seguir sin este folleto, en forma personal, en su casa, en el taxi, en el mercado, en el micro o por internet en www.radiotepeyac.com. En cualquier parte del mundo nos pueden seguir. Tomen su folleto, si lo tienen a mano. Vean el índice que está en la página final, que sería la página 64. Tienen la penúltima, dice 63, y volteando la página, en la contrapartida dice índice. Y tiene ahí introducción, número 3, que es la página 3. Punto 1, el fundamento de la fe católica, es en la página 11. 2, la interpretación de la Biblia por católicos y protestantes, en la página 15. El culto a las imágenes, en la página 19. El tema del bautismo de los niños, y así, en las páginas sucesivas, los demás temas. El primado de Pedro y de sus sucesores, obispos, sacerdotes y diáconos, la institución de la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación, sábado o domingo, la Virgen María, ecumenismo ante las diferentes denominaciones protestantes, y el último tema, discípulos y misioneros. ¿Cuánto tiempo nos llevará a estudiar este folletito? Pues varios meses, pero pues vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Y en primer lugar vamos a empezar con la introducción, que está en la página 3. Si tienen su folleto, vean la página 3. Pueden ir leyendo en voz alta junto con nosotros, pero para aquellos que no tienen el folleto, la hermana Cristi nos va a hacer favor de ir leyendo textualmente lo que ahí escribí y que después daré una breve explicación. Según el censo del año 2010, aunque en números reales aumentamos los católicos en México, somos 92.942.000
489 los que declaramos pertenecer a la Iglesia Católica. Su porcentaje sigue descendiendo. En el año de 1950 éramos el 98.21%, en 1960 el 96.47%, en 1970 el 96.17%, en 1980 el 92.62%, en 1990 el 89.69%, en 2000 el 88.22%. Ahora solo somos el 83.9%. Disminuimos en un 4.32% en relación a la década anterior. En contraparte, en todo el país aumenta los protestantes o evangélicos. En 1950 eran el 1.28%, en 1960 el 1.65%, en 1970 el 1.82%, en 1980 el 3.29%, en 1990 el 4.89%, en el 2000 el 5.21%, ahora son el 7.6%. Lo más preocupante es el aumento de quienes se declaran sin religión. En el año 2000 eran el 3.5%, ahora son el 4.6%. Gracias, hermana Cristi. Permítanme un breve comentario sobre estas cifras que parecen ser muy frías, pero que al contrario nos preocupan mucho. Es decir, a nivel nacional, estas cifras no son de Chiapas, las de Chiapas las diremos a continuación. Esto es a nivel nacional. Es decir, ¿cuántos católicos somos ahora en el país? Somos el 83.9%. Es decir, de cada 100 mexicanos, 83 decimos ser católicos. Es decir, vamos descendiendo. Si ustedes ven cómo vamos bajando, por ejemplo, de 1950 éramos el 98%, en 60 el 96%, en 70 el 96%, un poquito menos, en 80 el 92%, en el año 2000 el 89%, en el año 2000, perdón, el 88%, y ahora somos el 83%. Por otra parte, aumentan los que se dicen protestantes o evangélicos. En 1950 eran 1.28, es decir, de cada 100, solo 1 y un poco más. Pero ahora son 7 protestantes de cada 100 en todo el país. Pero repito, lo más preocupante es que están aumentando mucho aquellos que dicen no tener ninguna religión. En el 2000 eran de cada 100, 3. Ahora son 4.5. Esto sí nos preocupa. ¿Sí? ¿Qué nos dice esto? ¿Qué significa esto? Tenemos que ser muy realistas. Alguien dice, no digan estas cifras. Pues es la realidad. Y hay que enfrentarnos a la realidad. Algunos dicen, no, desconfío de todo lo que diga el INEGI, es decir, el que hizo el censo. Bueno, es un dato aproximativo, pero que nos ayuda a conocer bastante de la realidad. Mientras no tengamos otros datos más contundentes, estos son una guía que nos hacen reflexionar. ¿Qué pasa en Chiapas? La hermana Cristi va a seguir leyendo su folleto para que veamos las cifras referentes a Chiapas. Chiapas tiene las 3 diócesis, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, pero estas cifras son globales de todo el estado de Chiapas. Por lo que corresponde a Chiapas, el estado con menor porcentaje de católicos en el país, sucede un fenómeno semejante. Pasamos de ser el 91.2% en 1970 al 76.9% en 1980, al 67.6% en 1990, al 64.16% en 2000 y al 58.30% en 2010. Los protestantes han ido aumentando de 4.29%
12.8% en 1970 al 11.5% en 1980, al 16.3% en 1990, al 22.59% en 2000 y al 27.35% en 2010, cifra inferior a quienes sostienen que son más del 40% los que dicen no tener religión. En 1970 eran el 33.5%, en 1980 el 10%, en 1990 el 12.7%, en 2000 el 12.16%, en 2010 el 12.10%. En Chiapas hay 4.796.580 habitantes. De ellos, 2.796.685 son católicos, el 58.30% del total de la población. 1.312.873 protestantes o evangélicos de muy diversas denominaciones, el 27.35%. Alarma que 580.690 personas, esto es el 12.10%, se declara sin religión, y 103.107, el 2.14%, no especifican su creencia, están indefinidos. Profesan otras religiones 2.712 personas, el 0.05%. De religión judaica, solo 513, el 0.01%. Nos pueden parecer cifras muy frías, repito, o muy en el aire, o que nos dejan un poco confundidos. Trataré de hacer un breve resumen. En cuanto a católicos en nuestro estado de Chiapas, en el año de 1970, de cada 100, 91 se decían católicos. En cambio, ahora, en el año 2010, solo 58 de cada 100 dicen ser católicos. Esto es muy grave. Vean la diferencia. En 40 años, de 91 de cada 100, ahora solo 58 de cada 100. Esto es muy preocupante. Los hermanos de otras religiones, concretamente protestantes o evangélicos, en 1970 eran casi 5 de cada 100. Y ahora, ¿cuántos son? 27 de cada 100. Vean la gran diferencia. En 40 años pasaron de casi 5, el 4.8%, casi 5 de cada 100, ahora son 27 de cada 100. Obviamente. Esto nos avienta en el sentido de que algunos decían que 40% eran protestantes, lo cual no es cierto. Las cifras dicen que son 27 de cada 100, pero es preocupante. Obviamente nos preocupa más los que dicen no tener ninguna religión. Vean, hace 40 años eran solo 3 de cada 100, ahora son 12 de cada 100 los que dicen que no tienen ninguna religión, ateos o no creyentes de ninguna religión. Chiapas tiene casi 5 millones de habitantes. Todavía la mayoría somos católicos, somos el 58%. Es verdad. De protestantes, ¿cuántos hay? 1.312.000. Los católicos somos 2.796.000. Ahora, los que se declaran sin religión son 580.000 personas. No es cualquier cosa. Y eso nos preocupa. Los que tengan otras religiones, por ejemplo, de religión judía en todo Chiapas, apenas son 513 personas. El folleto no lo dice, pero en religión de musulmanes serán unas 400 personas, unos 200 aquí en San Cristóbal y otros 200 por allá por Comitán. Son cifras ya más cercanas a nosotros y que obviamente nos inquietan y nos hacen pues cuestionarnos qué está pasando. Vamos a seguir leyendo el folletito y la hermana Cristi nos hace favor de seguir haciendo otras reflexiones que comentaremos
antes de pasar a un trabajo de grupos que les vamos a encargar. No todos los que dejaron de ser católicos se pasaron al protestantismo, pues nosotros disminuimos en un 5.86%, mientras ellos aumentaron solo en un 4.76%. Creció significativamente el número de quienes no especificaron su religión. De ser el 0.79% en el año 2000, ahora son el 2.14%. Son los que se quedan en la incertidumbre, en la duda y en la indefinición. A estos deberíamos buscar más para ofrecerles, no imponerles, la luz del Evangelio. En la clasificación de protestantes y evangélicos hay muchas diferencias. En Chiapas, las religiones más numerosas no son las que tienen historia y tradición que arranca de la Reforma, sino las llamadas pentecostales y neopentecostales que han ido surgiendo en los últimos tiempos, subdivisiones unas de otras. Tienen 402.602 congregantes, esto es el 8.39%. Aquí entran Asambleas de Dios, Ejército de Salvación, Iglesia Cristiana, Iglesia de Dios, Iglesia del Evangelio Completo, Iglesia Solo Cristo Salva, Príncipe de Paz y un largo etcétera. Otra gran variedad de congregaciones evangélicas distintas, muchas de reciente fundación, suman 222.935 fieles, 4.71%. Los mormones son 8.501, 0.17%. Los de la Luz del Mundo en nuestro estado apenas son 4.875, 0.10%. Las llamadas religiones históricas congregan a 287.945 fieles, el 6%. En ellas están anglicanos, bautistas, calvinistas, del Nazareno, luteranos, metodistas y presbiterianos. Una de las confesiones más numerosas es la de los adventistas del séptimo día. Ellos solo suman 255.885, 5.33%. Los testigos de Jehová son 127.130, 2.75%. Estamos en un supermercado de religiones. Pululúan por todas partes grupos con líderes de grandes dotes comunicativas y teatrales, como uno originario de Puerto Rico y residente en Miami, que en forma contradictoria proclama ser Jesucristo hombre y al mismo tiempo se dice anticristo. Pide a sus seguidores que se marquen con el 666, signo apocalíptico de la bestia, el gran enemigo de Cristo. Dice que todos, empezando por Pablo y los demás apóstoles, estamos equivocados. Hasta que Él llegó la verdad, y hay quienes lo siguen, alejados e ignorantes de su fe original o decepcionados por algún maltrato, buscan ansiosamente quien les dé ánimo y seguridad. Bien, son las cifras que, repito, son un poco engorrosas, fastidiosas, pero esto es lo que tenemos en las cifras. Quizá algunas de las denominaciones aquí designadas diga que la cifra no es correcta, y es totalmente cierto. Igualmente los católicos no decimos que la cifra es totalmente correcta, pero son las cifras oficiales que maneja el INEGI, que es la institución oficial de llevar a cabo estos censos. Solamente resalto lo siguiente, que no hay una sola denominación de hermanos protestantes o evangélicos. La más numerosa, como decíamos, son los adventistas, que históricamente tienen mucho tiempo. Han crecido sí bastante los testigos de Jehová, pero su cifra aquí oficialmente solo llega a 127,000. Sí, pero hay una gran variedad. Cada día, incluso a veces, surgen por todas partes nuevos líderes
que se van subdividiendo de otras. Nuestro respeto para ellos. Esto no es una ofensa, es una constatación de su realidad. En varias comunidades hemos nosotros advertido de cómo una misma familia se hacen dos iglesias entre sí contrastadas de entre mismos hermanos evangélicos. Esto es contrario a la voluntad de Jesús, que Él quiere que todos seamos uno. Pero nuestro respeto. Nosotros no despreciamos a ninguna denominación por más nueva que pudiera ser. No despreciamos ni ofendemos a ninguna denominación mientras haya una sola persona es la que nos merece todo respeto. Un solo creyente vale la pena, por él dio la vida a Jesucristo. Sin embargo, las cifras nos dicen que hay, como decimos aquí, como un supermercado de religiones. Cada quien va donde se siente a gusto, cada quien va donde quiere. Si no es la palabra de Dios, sino son los propios gustos, no son las propias necesidades, sino los propios gustos, y eso sí nos preocupa bastante. Como eso, repito, que alguien se diga el verdadero Cristo, Cristo hombre, y al mismo tiempo se diga anticristo, es una contradicción. Y nos duele mucho que algunos hasta se pongan el 666, siendo que es el signo de la bestia, del enemigo de Jesucristo. Pero en fin, nuestro respeto para ellos. Este programa no es para pelear ni para discutir, sino solo para consolidarnos en nuestra fe. Después de estas cifras, ahora sí queremos que ustedes, los grupos o las familias, se pongan a trabajar un poco. Vamos a tener 10 minutos en los que yo les voy a decir ahora 2 preguntas y que los grupos, las familias, nos puedan responder. Espero que tengan con qué anotar las preguntas. La primera pregunta: en tu colonia, en tu familia, entre tus amistades, ¿aumentan los católicos o disminuyen? Es la primera pregunta. En tu colonia, en tu familia, entre tus amistades, ¿aumentan los católicos o disminuyen? Y segunda pregunta que complementa, es muy sencilla. ¿Qué te hacen pensar estos datos del censo? ¿Qué te hacen pensar? Ahí el grupo, la familia, piense. Les vamos a poner solamente una música sin melodías, una música solamente ambiental, para que ustedes puedan platicar y manden sus respuestas en mensajes de texto al celular de esta emisora. Recuerden, 967-101-2955, 101-2955, o también lo pueden mandar sus preguntas o sus respuestas a radiotepeyac.com.mx. Entonces, si algunos nos están siguiendo por internet, pueden mandar sus preguntas también. Si no tiene forma de enviar mensaje de texto porque no tenga celular para ello, puede hablar el teléfono de la cabina. Recuerden, 967 es la clave, 101-2955. Pero no es recomendable que nos manden sus palabras, sus respuestas a este teléfono porque se puede saturar y no le contestan. También puede mandar su mensaje al chat www.radiotepeyac.com, que tiene allí el chat incrustado. Digan qué grupo manda su respuesta, o si alguien nos sigue en forma personal y no en grupo, puede mandar su palabra en forma anónima y personal. 10 minutos pues, tenemos solamente música ambiental y ustedes ahora trabajen en grupo o en familia. Recuerden las preguntas. Primera: en tu colonia, en tu familia, entre tus amistades, ¿aumentan o disminuyen los católicos? Y segundo, ¿qué te hacen pensar estos datos del censo? A trabajar pues en el nombre del Señor, platiquen y esperamos sus respuestas. Monseñor Felipe Arizmendi está al micrófono. Consolidemos nuestra fe. Regresamos.
Cristo es la roca de nuestra vida. Consolidemos nuestra fe con Monseñor Felipe Arizmendi. Monseñor Felipe Arizmendi está de nuevo con nosotros para que juntos conozcamos más a fondo los cimientos de nuestra fe católica. Consolidemos nuestra fe.
Muchas gracias por las primeras respuestas que ustedes nos están enviando. Alguien que no puso su nombre ni su grupo dice: disminuyen los católicos, pero porque no hay una aplicación y explicación de la Biblia previamente. Y también nos andamos atacando los unos a los otros. Esto es verdad. Si no hay una explicación suficiente de la Biblia, y es lo que queremos hacer ahora en este programa, explicar la Biblia exactamente. Usted le ha dado al tino. Hace falta más explicación de la Biblia. Es lo que vamos a tratar de hacer, pero no atacarnos. Aquí no venimos a atacarnos, sino a explicar, a consolidar nuestra fe. La familia Aguilar Muñoz dice: nosotros pensamos que cada vez disminuyen los católicos, se vuelven evangélicos, y dice: ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Por la poca fe. Efectivamente, este programa se llama Consolidemos nuestra fe. Es decir, queremos que sea más sólida y que no sea una fe tan pequeña. Gracias, familia Aguilar Muñoz. Alguien más dice: es muy cierto, pero aún suena mucho que gobernará el 666. ¿Por qué piensas eso? No va a gobernar el 666. Quien gobierna es Jesucristo. No va a ser el anticristo. Cristo es el que ha vencido y seguirá venciendo. Pues estas cosas pasan. Ya desde los primeros siglos de la Iglesia había así grupos, sectas, cada quien quería hacer su camino. San Pablo, San Pedro, todos hablan de este problema que no es nuevo. Alguien más dice: los católicos disminuyen. Dice la verdad. La segunda pregunta dice: para que sepan cuántos somos. Es decir, ¿qué nos hace pensar los datos del censo? Que sepamos cuántos somos. Eso nos ayuda más. El grupo juvenil de misioneros del Sagrado Corazón de Jesús dice así: disminuyen por el mal testimonio. Tenemos una iglesia pasiva. También disminuyen porque no se trabaja como familia, laicos y jóvenes. Falta más compromiso. Gracias, jóvenes. El grupo laico de misioneros del Sagrado Corazón. Efectivamente, el mal testimonio afecta. Una iglesia pasiva, es decir, todos nos acostumbramos solo a recibir. Disminuyen porque no se trabaja como familia, laicos y jóvenes. Falta más compromiso, efectivamente. Yo podría estar ahorita quizá viendo el fútbol u otras cosas, pero mi compromiso es estar con ustedes. Ojalá que todos asumamos nuestro compromiso. La familia Jiménez Moreno nos dice: no disminuyen los católicos, más bien disminuye la fe. Bueno, eso es. Si algunos ya no creen en nada y se alejan de toda religión, eso es lo peor. Porque los hermanos evangélicos creen en Jesucristo. Lo peor es aquellos que no tienen ya ninguna fe. El grupo que se reúne en la colonia Revolución nos dice: en nuestras colonias han venido disminuyendo los católicos y son preocupantes los datos del censo. Efectivamente, este es un dato que lo estamos comprobando. Gracias, grupo que se reúne en la colonia Revolución. También nos dice Rocío Romero: disminuye por falta de no conocer bien la palabra de Dios. Es triste ver que cada día más personas no profesan ninguna religión. Totalmente de acuerdo. Dice, por no conocer bien la palabra de Dios. Es lo que queremos hacer nosotros en esta ocasión. Es muy triste, y por eso estamos aquí en este programa. Este programa no lo inventamos nada más porque sí, sino a mí me entristece, a mí me duele, a mí me preocupa. Y a veces me preocupa que algunos no se preocupen por esto, que les deje indiferentes. Gracias, Rocío Romero. Alguien más dice: aquí en mi barrio somos unos 30, pero los católicos son 10, los demás son reflexión bíblica de otra religión. Es triste ver cómo maldicen a los santos y hasta se burlan de nosotros. Bueno, precisamente para eso estamos aquí, para que nos defendamos a nuestra fe y sepamos que nuestros santos no son ídolos. Nuestros santos son personas que vivieron el Evangelio y son para nosotros amigos y buenos ejemplos. Se burlan de nosotros, bueno, pues que procuramos también nosotros consolidarnos en nuestra fe. Hay otro grupo que no estaba anotado, de Nicolás Ruiz, allá de la parroquia de Venustiano Carranza, y dice: en mi municipio están aumentando los protestantes.
Nos falta predicar más la palabra de Dios. Aquí no hay sacerdote, por eso a veces disminuye su fe y caen fácilmente. Gracias, Nicolás Ruiz. Y es verdad, aunque ya de ustedes ya salió el padre Bernabé recientemente, el año pasado, y ahora tenemos otros seminaristas, Gelacio y Neri de allí y otros más. Esperamos de que haya más sacerdotes y con el tiempo podamos tener muchos más para el servicio de ustedes. Pero dice aquí, aumentan los protestantes porque nos falta predicar más la palabra de Dios. Efectivamente, hay que seguir predicando más la palabra de Dios y es lo que estamos haciendo en este programa. Tratar de que efectivamente la palabra de Dios nos llegue al corazón. La familia Gómez nos dice, en mi familia mi esposo era ateo, ahora está en un grupo de reflexión. Qué triste que en las familias no se crea en el Señor, porque existiría más amor y no habría tanta violencia ni familias desintegradas. Tiene toda la razón la familia Gómez. Pues estas son de las preguntas que nos han ido llegando. Espero que lleguen más, algunas de ellas, pero vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a pasar a la siguiente parte, que la pueden ustedes ver en su folleto, en la página 4, que dice, ¿en qué nos cuestiona esta realidad? Ya ustedes han dado varias respuestas, pero vamos ahora a ver lo que dice el folleto y después completaremos con lo que ustedes nos han enviado. Le pido a la hermana Cristi que nos lea en la página 4, ¿en qué nos cuestiona esta realidad? Estos datos son un fuerte llamado a revisarnos para ver en qué estamos fallando y por qué no satisfacemos el hambre de Dios que tiene nuestro pueblo. El fenómeno no es solo chiapaneco ni del sur del país, sino que es nacional e incluso mundial. Sin embargo, esto no nos excusa para analizar si nuestra pastoral, si nuestro testimonio personal y eclesial tienen que ver con esta disminución creciente de católicos. No podemos seguir culpando de este hecho a una estrategia política y económica norteamericana. No debemos encerrarnos en pensar que todo cuanto hacemos como esta Iglesia está perfectamente bien hecho, sino ser humildes y sinceros y asumir los cambios que debamos plantearnos para revertir la deserción de creyentes. Pudieron haber influido el descrédito generado por los casos de pedrastía clerical y sobre todo las deficiencias personales e institucionales. Sin embargo, entre las causas más profundas y estructurales están la desacralización creciente, el materialismo y el hedonismo reinantes, que no toleran que haya un Dios que ofrece un camino de vida, planea e indica lo perjudicial que puede ser un pecado. Muchos medios de comunicación fincan su éxito económico en desprestigiar a las instituciones y promueven un liberalismo sexual y económico, donde ellos son los dioses que marcan la ruta y rechazan cualquier criterio que venga de una religión. Asimismo, aumenta el relativismo que lleva a que cada quien se haga una religión al gusto. Varios andan de una en otra, inventan una nueva o se quedan sin nada, se dejan de seducir por nuevos líderes. Gracias, hermana. Siguen llegando más respuestas de ustedes. Alguien dice, y vaya aquí respondiendo a lo que nosotros decimos, que nos cuestiona esto. Dice, ha disminuido los católicos porque las otras religiones han ganado lugar debido a su mejor organización, faltan misioneros. Efectivamente, esto nos cuestiona. Necesitamos más misioneros y misioneras, no solamente sacerdotes y religiosas, también laicos y laicas que sean más misioneros. Alguien más nos dice, aquí en mi colonia, no dice cuál, hay 3 iglesias evangélicas, solo quedamos 3 católicos. Lo importante es permanecer en nuestra fe. Ojalá que efectivamente el Espíritu Santo nos fortalezca y para eso es este programa, para consolidarnos en nuestra fe. Alguien más dice, el grupo San Judas, en la familia disminuyó mucho,
necesitamos dar más testimonio de nuestra vida en la iglesia. Esto es lo que hace falta. Es lo que decíamos, ¿en qué nos cuestionan estos datos? Sí, alguien decía que es cuestión de Estados Unidos, y obviamente no se niega que en un tiempo esto haya afectado mucho, el capital norteamericano que quería dividir a la iglesia, es verdad. Pero hay que preguntarnos, los malos testimonios, que si algunos por los casos lamentables de la pederastia clerical, si sacerdotes que abusaron de menores, que puede influir, sí, es verdad, pero este es reciente, y la disminución tiene ya mucho tiempo. Por otra parte, lo que vemos es de que más bien el materialismo y lo que llamamos el hedonismo, es decir, solamente buscar comprar, tener, disfrutar, gozar, es lo que le ha pasado a Europa. En Europa no es el influyentismo norteamericano, es el materialismo. La gente quiere tener y tener más cosas. Luego también vemos los medios de comunicación cómo atacan, cómo difunden cosas en contra de la iglesia. Eso también afecta, desde luego. También aumenta el relativismo, es decir, que cada quien crea y piense lo que quiera. Y entonces cada quien se hace su propia religión a su gusto. Y eso no es así, Jesucristo no nos dijo así. Otros andan de una religión a otra. Se decepcionaron de ser católicos porque quizá un sacerdote les trató mal. Se van a otra iglesia y tarde que temprano encuentran que somos humanos y el pecado está en todas partes. Después dejan esa y se van a otra, y después se decepcionan y se quedan sin ninguna. Es el relativismo. O se dejan seducir por nuevos líderes o por promesas, o andan buscando la curación que no encuentran en ninguna parte. Es decir, esto nos cuestiona y nos hace reflexionar mucho. Siguen llegando otras respuestas de ustedes de la pregunta anterior. Dice, es cierto, tenemos a los seminaristas, supongo que son de Nicolás Ruiz, porque de esos platicábamos hace rato. Gracias a ellos nos enamoramos más de Dios. Los seminaristas son un ejemplo y orgullo de nuestro pueblo. Felicidades a Nicolás Ruiz. Ojalá que esto lo pudiera decir San Cristóbal, Comitán, Trinitaria y Comalapa, que hay muchos seminaristas que son el orgullo de su pueblo. Felicidades de aquí a Bernabé, a Neri y a Gelasio y a los demás seminaristas. Por cierto, alguien que se llama José Eric nos dice, en la iglesia no hay esa coherencia con lo que se dice y se hace. Efectivamente, es lo que vamos a ir viendo. ¿Qué significa? Pues que no siempre los católicos somos tan buenos católicos, y eso mismo hace que muchas personas efectivamente se dejen llevar por el mal ejemplo. Pero vamos a seguir leyendo el folletito con la ayuda de la hermana Cristi, es decir, ¿qué nos hace pensar todo esto? ¿A qué se debe? ¿En qué nos cuestiona? Entre quienes dejaron de ser católicos, unos optaron por el protestantismo, otros decidieron alejarse de toda práctica religiosa. Algo semejante ha pasado en denominaciones protestantes. Varios de sus miembros dejaron una confesión y se pasaron a otra, o se separaron y fundaron otra, o quedaron indiferentes y sin religión explícita. Proliferan los grupúsculos de nuevas religiones que se subdividen de otras más históricas y formales. Unos se cambian porque no reciben el trato que desearían, tanto en el catolicismo como en el protestantismo. Otros se decepcionan por nuestras deficiencias, la mayoría porque les ha engullido el medio ambiente secularista y materialista. ¿Qué buscan quienes cambian de religión? Muchos lo hacen porque tienen hambre y sed de Dios. No se alejan de esa iglesia en que nacieron porque sean malos, tengan intereses torcidos o huyan del compromiso social de la fe, sino porque quieren encontrar más de cerca a Dios. Tienen ansia de algo o alguien que cure su dolor que les desespera, que llene el vacío que sienten, que les ayude a superar su insatisfacción, que mitigue la angustia y la soledad que les atormenta. Unos, aprisionados por el alcohol y la droga, quieren liberarse y acuden a cualquier centro religioso de tinte carismático, católico o protestante que le dé consuelo y esperanza, o a uno de tantos nuevos cultos que han surgido y que fincan su éxito en ofrecer salud y prosperidad. Esto indica que la gente busca a Dios. Aumentan los que se declaran sin religión
pero son más quienes van tras nuevas religiones. Quizá quieren un Dios a su medida, o su iglesia los deja insatisfechos, o no hemos sabido ofrecerles los enormes tesoros espirituales que tenemos. Una laica comboniana universitaria dijo a los obispos en Aparecida que les hablaran más de Dios. Un sacerdote de Bogotá afirma que muchos obispos, sacerdotes y religiosas no hablamos de Jesucristo. ¿Qué nos dice todo esto? Efectivamente estamos tratando de completar lo que ustedes mismos nos están diciendo en sus respuestas. ¿A qué se debe esto? ¿En qué nos cuestiona? ¿Qué nos hace pensar? Y lo que nos preocupa es de que algunos sí cambian, dejan el catolicismo, se van con los protestantes, pero después se quedan sin una ni cosa ni otra. Es lo peor que nos puede pasar. Esto es muy triste y es muy preocupante. Pero, ¿qué buscan quienes cambian de religión? Muchos lo hacen porque tienen hambre y sed de Dios. Muchos sí quieren creer en Jesucristo. De veras son sinceros. Yo tengo oportunidad de platicar con hermanos de otras religiones. Por ejemplo, este jueves pasado tuvimos la oración interconfesional en el Teatro de la Ciudad. Lamentablemente no fue mucha gente. Sobre todo faltaron más hermanos protestantes. Católicos había un buen grupo. Pero allí uno de los hermanos me decía, yo oigo sus mensajes, un hermano protestante. Dice, me gusta mucho sus mensajes. Bueno, nos escuchamos unos a otros con todo respeto. Es decir, todos buscamos a Dios. Todos buscamos a Dios. La gente a veces no se va a otras religiones porque sea mala. A veces quiere dejar el trago, quiere dejar la droga, o no se entiende con su matrimonio y piensa que en otra parte van a cambiar. Yo les he dicho a algunos, no hace falta dejar de ser católico para que dejes el trago. Yo no me he emborrachado en la vida, gracias a Dios. Y la mayoría de católicos no son borrachos. Que uno cuanto lo sea, bueno, algún pastor presbiteriano me decía una vez, un adventista, dice, ¿por qué usted no corre de la iglesia a los protestantes, a los borrachos? Yo le dije, porque Jesucristo vino por los pecadores, no por los justos como tú que te crees muy justo. Todos somos pecadores, pero no alentamos el alcoholismo de ninguna manera. Pero algunos buscan eso, un cambio de vida, quieren liberarse, y está bien. Yo les digo, no hace falta cambiar de religión para que cambies de vida. Acércate más al Señor, lee su palabra, haz oración y verás que tu vida cambia. Realmente nos preocupa que nos diga alguien que les hablemos más de Dios, y es lo que queremos hacer en este programa. Por cierto, las preguntas que ustedes me manden, que sean sobre el tema que estamos tratando, porque han enviado unas preguntas que más bien tienen que ver con mi programa dominical, que allá en la WM y en Radio Tepeyac para los domingos de 8:30 a 9 de la mañana. Pero aquí estamos solamente leyendo las respuestas que ustedes nos han mandado sobre el tema. Por ejemplo, Grupo Zagalas dice, es alarmante y triste, pero es necesario que nos comprometamos a trabajar y motivemos a trabajar en nuestra Iglesia Católica. Efectivamente, qué buena respuesta la de usted, este Grupo Zagalas. Alguien más dice así, sentimos que aumenta el número de católicos por los nuevos bautizados, aunque desafortunadamente una gran cantidad de católicos lo son solamente de nombre o tradición. Efectivamente, así es. Entonces, por eso este programa quiere que ustedes puedan consolidar su fe y así podamos estar más firmes en nuestra fe y no la andemos cambiando para allá y para acá. Una respuesta más que nos llega de la familia Cancino Córdoba, dice, mi familia disminuyó mucho, fueron 10, ahora están en otra religión. Pues ojalá que ellos también escucharan este programa, porque para eso estamos aquí. Incluso preguntas sobre este programa con todo gusto, pero no me manden ni petición de saludos, ni petición de otras cosas, ni una melodía. Este programa no es para ello. Aquí más bien sobre el programa que estamos tratando, los temas que estamos tratando. El grupo también de Misioneros Sagrado Corazón de Jesús otra vez nos dice, también nosotros como personas integrantes de la familia tenemos que poner en nuestra parte en nuestra casa. Obviamente, hay que empezar porque los papás nos eduquen. A mí en casa fue donde me enseñaron los primeros signos, los primeros rudimentos de la fe. La familia es fundamentalmente importante. La familia López Gómez nos dice, disminuye por no tener fe y porque las sectas nos envuelven. Bueno, si algunos no saben cómo responder, para eso es este programa, para que les ayudemos a responder.
Jesse de Tlaxcala. No es por falta de testimonio, sino porque buscan los vicios por falta de fe y no tienen la necesidad de buscar a Dios. Bueno, que no nos quedemos nadie en los vicios y que todos busquemos al Señor. Bien, nos siguen llegando más respuestas de las preguntas anteriores, pero ahora pasamos a otro momento de nuestro programa con otras dos preguntas, que van ya casi algunos de ustedes respondiéndolas en las mismas. Por ejemplo, alguien nos acaba de llegar, dice: ha disminuido el catolicismo porque los evangelistas o protestantes explican más la Biblia. Pues de eso se trata en este programa, de que nos expliquemos mucho más la Biblia. Dos preguntas para el trabajo de sus grupos o de sus familias. Primera pregunta: ¿cuáles son las causas de que algunos católicos cambien de religión o ya no practiquen ninguna? Repito, y algunos de ustedes han ido respondiendo, son muy adelantados ustedes. Bueno, ¿cuáles son las causas de que algunos católicos cambien de religión o ya no practiquen ninguna? Y segunda pregunta: ¿qué podemos hacer para que no siga sucediendo esto y los católicos se consoliden en su fe? Repito que ya varios de ustedes están mandando estas respuestas casi adelantadas. Repito las preguntas: ¿cuáles son las causas de que disminuyan los católicos o cambien de religión o ya no practiquen? Segunda pregunta: ¿qué podemos hacer para que esto no siga sucediendo y los católicos se consoliden en su fe? Recuerden la forma de mandarnos sus mensajes. Manden sus mensajes, sus respuestas en mensajes de texto al celular 967-101-2955, o por internet nos pueden mandar en Radio Tepeyac Live live.com.mx. Si no tienen forma de enviar mensaje de texto por celular, pueden hablar al teléfono de esta cabina 967-101-2955, pero no es recomendable hablar por teléfono porque se puede saturar y no le contestan. Pero también pueden mandar sus mensajes al chat de www.radiotepeyac.com y es muy fácil que nos lleguen así. Digan qué grupo o familia manda su respuesta, pero si alguien no quiere decir su nombre o su grupo, puede enviar su palabra en forma anónima y personal. Vamos a tener unos 10 minutos nuevamente de música instrumental mientras ustedes responden a las preguntas que he hecho. Monseñor Felipe Arizmendi está al micrófono. Consolidemos nuestra fe. Regresamos.
Somos discípulos y misioneros de Cristo. Consolidemos nuestra fe. Con Monseñor Felipe Arizmendi. Monseñor Felipe Arizmendi está de nuevo con nosotros para que juntos conozcamos más a fondo los cimientos de nuestra fe católica. Consolidemos nuestra fe. Muchas gracias por todas las respuestas que nos han estado enviando ya ustedes. Por ejemplo, Lucrecia dice: creo que una de las causas es que muchos católicos no se forman en su fe por medio de la catequesis. Toman sus pláticas como requisitos. Efectivamente, no les interesa, solo como un requisito, como si una norma, como si un proceso. José Eric nuevamente nos dice: una realidad de nuestra iglesia es que los jóvenes ya no creen en Dios y buscan ese vacío en drogas, y falta ese amor y es paciencia, falta amor y paciencia de los sacerdotes. Gracias. La semana pasada que tuvimos la asamblea diocesana sobre este tema, los jóvenes nos pedían eso, ser más escuchados, ser más tomados en cuenta. Gracias, José Eric, supongo que eres joven, ánimo. Otra persona dice: pensamos que faltan personas comprometidas con Dios, dedicadas a la evangelización. Y esto, reitero, no solo sacerdotes, no solo religiosas, también jóvenes, laicos y laicas. Dicen los jóvenes del grupo Misionero Sagrado Corazón de Jesús, ya es la tercera vez que nos llaman, felicidades, gracias jóvenes por participar tanto. Dice: ¿a qué se debe todo esto? Dice: por no conocer bien la iglesia, porque los protestantes se atreven a otras cosas. Y sugieren estos jóvenes: hay que perder el miedo y vergüenza de salir y predicar por las casas. Gracias jóvenes, muy buena propuesta, ojalá que muchos piensen igual que ustedes y sigamos esas buenas sugerencias que ustedes dan. La familia Pérez dice algo duro y difícil, dice: disminuye porque ponen muchas trabas al solicitar un servicio eclesial y algunos sacerdotes son déspotas. Pues nos da pena que a veces pueda ser cierto. Esperamos que Dios nos ayude para irnos corrigiendo. Ayúdenos, recen por nosotros, ¿sí? De veras, las trabas a veces son requisitos normales para seguridad de ustedes mismos, pero cuando haya dificultad, pues para eso hay formas de solucionarlo. Me piden que les insista que no manden preguntas de otro tipo, que son más bien las preguntas para mañana domingo, porque aquí son más bien las preguntas relacionadas con el tema que estamos tratando, respuestas a las preguntas. Alguien más del barrio de Guadalupe dice: en nuestra cuadra la mayoría somos católicos, solo 2 protestantes. Bueno, pues ojalá que todos fuéramos de una sola religión, porque Jesucristo quiere que todos seamos sus discípulos, estemos unidos. Otra pregunta, respuesta que nos llegó, dice: algunos sacerdotes aún admiten las bebidas y fiestas paganas. Bueno, no es que lo admitamos, no nos hacen caso. Algunos sacerdotes han prohibido todo esto, pero ni caso les hacen.
Yo alguna vez he tenido problemas también porque insistimos, oiga, no tanto bolo, no tanto cohete, no tanta cosa, y qué caso nos hace. La familia Jiménez Cruz también dice así: hace falta estudiar y comprender la Biblia para estar firmes en nuestra fe, formar más grupos de estudios bíblicos. Adelante, familia, adelante, esto es estupendo. Y es lo que, te repito, tratamos de hacer en este curso. Aquí, ahorita estamos con la introducción, pero ya llega el momento en que vamos a estar manejando la Biblia para que ustedes sepan cuáles son las razones de nuestra fe. ¿Por qué queremos a la Virgen? ¿Por qué tenemos el bautismo de niños? ¿Por qué el Papa? ¿Por qué las imágenes de los santos? Obviamente para eso es este curso, pero ojalá que haya más grupos bíblicos por todas partes. Alguien más dice: en mi familia se cambiaron de religión cuando recibieron el bautizo mis sobrinos y en la fiesta se emborracharon. Eso no es de Dios. Tiene toda la razón. Ojalá que en los bautismos y en los demás, si toma alguna copita, fuera con moderación, pero algunos no tienen moderación. Ojalá que no hubiera esas borracheras con motivo de los sacramentos. Eso es un antitestimonio. Ojalá que eso nunca más pasara. Alguien más nos dice: falta de fe y el antitestimonio de algunas personas, falta de oración y conocimiento de la Biblia, sabernos respetar unos a otros, predicar con el ejemplo. Perfecta, muy buena respuesta. No dice quién, pero es perfectamente bien hecha esta respuesta. Alguien más dice: ignoran la palabra de Dios y se dejan llevar por las otras religiones. Falta difundir y compartir y dar testimonio de la palabra. Bueno, ojalá que esto que aquí vamos a estar estudiando ustedes lo puedan difundir a otras personas. Para eso es. Alguien dice: yo era católico a mi manera, tomaba mucho, pero me puse en manos de Dios hace 20 años que ya no lo hago. Estoy en un grupo de reflexión. Es importante conocer la Biblia y nuestra religión. Un aplauso a este hermano. Era católico a su manera, pero ya se puso en manos de Dios y hace 20 años que ya no toma trago. Bendito sea el Señor. Que el Señor le fortalezca y le anime, que esté contento y feliz en su corazón. Y ojalá si tuviéramos muchos más. Alguien más dice: porque los católicos nos falta convicción. Hay que orar por ellos y organizar más eventos religiosos. Gracias, así es, una buena propuesta. Nos falta más convicción. Yasi de Tlaxcala dice: por falta de fe, y si uno quiere poder reflexionar la Biblia con la familia, obviamente, hay que empezar por ahí, por la familia, es donde podemos empezar. Repito que para mí la primera educación en mi fe religiosa fue mi propia familia. Alguien más dice: por nuestro mal testimonio, por eso cambian de religión, por ignorancia y porque no conocen la riqueza de la Iglesia Católica. Acerquémonos más a Dios. Magnífica respuesta. La familia Aguilar Muñoz dice: nosotros pensamos que nos dejamos influenciar por otras religiones más cuando tenemos problemas en la familia, y ahí es donde flaquea la fe y el amor. Exactamente. Cuando hay problemas hay que acercarse más a Dios y consolidar la fe, y no buscar refugio en cualquier otra parte. La familia Cruz Flores nos dice que hay que reflexionar más la palabra de Dios, todos los católicos. Y reitero, con esta forma del radio, tanto por internet como por FM 93.3, es lo que pretendemos hacer. El grupo juvenil de Nicolás Ruiz nos dice: por falta de fe, o quizá por los cambios de tiempos que viven alejados y olvidados de los jóvenes que se acercan a los vicios. Propone tener pláticas con ellos, con los jóvenes, muy buena. Hágansela al padre Chuy, a la hermana Mari, que están allá en Nicolás Ruiz, atienden Nicolás Ruiz desde Venustiano Carranza. Y en la asamblea, repito, nos comprometimos mucho más a ello. Bien, son de las preguntas que nos han ido llegando. Si algunas lleguen, nos da tiempo, todavía las comentamos. Si no, las dejaríamos para dentro de 8 días. Vamos ahora a leer un texto de la palabra de Dios, que es el que se va a leer el día de mañana en el Evangelio, fiesta de la Santísima Trinidad. ¿Qué nos dice Jesús en Mateo 28, versículos del 18 al 20? Mateo 28, del 18 al 20. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues
y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándolas a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué hermosa palabra de Jesús. Vayan por todo el mundo, y de esta forma queremos llegar a muchas partes. Prediquen el Evangelio, es lo que estamos tratando de hacer con este programa. Bautícenles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es nuestra fe en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y dice, yo estaré con ustedes, hermanas y hermanos, el Señor está con nosotros, el Señor nos acompaña, el Señor no nos deja. Les invitamos ahora, porque ya estamos casi terminando el horario previsto, estamos solo reponiendo lo que el rayo nos quitó. Vamos a dejar 3 minutos con música ambiental, para que ustedes en su grupo, en su familia o en su corazón, si lo hacen personalmente, podamos hacer una oración al Señor. Cada quien, cada grupo, cada persona en este momento, hagamos oración al Señor en nuestro corazón. Monseñor Felipe Arizmendi está al micrófono. Consolidemos nuestra fe. Regresamos. Monseñor Felipe Arizmendi está de nuevo con nosotros para que juntos conozcamos más a fondo los cimientos de nuestra fe católica. Consolidemos nuestra fe. Padre Dios, gracias por amarnos tanto. Gracias por enviarnos a Jesús, tu Hijo. En Él somos tus hijos, somos tus hijas. Danos tu Espíritu Santo para que nos ayude a fortalecernos más en nuestra fe. Ven Espíritu Santo y consolídanos en la fe. Te lo pedimos, ven Espíritu Santo. A ti, Señor Jesús, te invocamos y en tu nombre le pedimos al Padre que nos mande el Espíritu Santo para que podamos vivir nuestro propio bautismo y seamos más sólidos en nuestra fe. Les invito a que terminemos con el canto con que iniciamos. Es un canto muy sencillo, pero a la vez muy bonito. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos
caminando al encuentro del Señor. Lo repetimos. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Nos siguen llegando todavía respuestas de ustedes, por ejemplo, de Nachig, donde nos sintonizan, dicen: aunque cambien de religión, la fe es lo que importa, es lo que nos mueve. Efectivamente, la fe, consolidemos nuestra fe. Alguien sugiere hacer más misas masivas para fortalecer nuestra fe. Vamos a compartir esta sugerencia con los sacerdotes de los diferentes equipos pastorales. Los hermanos de CEFS, de Comunidades Eclesiales de Base, dice: católicos son frágiles en sus cimientos en la fe y por eso cambian de religión. Efectivamente, hermanos de CEFS, gracias por formando sus grupos. Católicos son frágiles en los cimientos de su fe y por eso cambian de religión. Ojalá que este programa nos ayude a consolidar nuestra fe. Alguien más dice: hay mucha gente que deja la Iglesia Católica porque no tienen cimentada la fe y se cambian cuando tienen vicios. Bueno, que el Señor nos ayude a todos. Finalmente, alguien dice: sus palabras nos confortan, nos hacen sentir que no estamos solos. Que el Señor sea bendito. Vamos a concluir nuestro programa. Les invitamos dentro de 8 días de 6 a 7:30 de la tarde por FM 93.3 y también por internet. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, buenas noches. Hemos caminado juntos para redescubrir los cimientos de nuestra fe. Consolidemos nuestra fe con Monseñor Felipe Arizmendi. Te esperamos el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde por esta frecuencia.